Señor, gracias, querido apóstol, padre, papá. Siempre cuando entramos en una atmósfera, en un recinto donde está el apóstol Alberto, siempre experimentamos esa maravillosa gracia, una unción fresca de paternidad, de cubrimiento. Gracias por su vida, gracias, querida Pilar, a sus hijos, queridos. Es una bendición de verdad estar en esta casa. Cuando llegamos aquí, experimentamos el ambiente de familia. Hemos llegado aquí a esta familia preciosa. Gracias por ese honor tan grande de invitarme. Le voy a comentar algo. Yo venía caminando, veníamos aquí, teníamos una colita bastante grande para llegar acá. Wow, eso, había muchísimos carros. Yo no sé si ustedes la conocen, una que se forma aquí, me dicen que los fines de semana. Veníamos compartiendo un poco y yo vengo con un gran predicador que me dio el privilegio con su esposa ellos me fueron a buscar al aeropuerto y yo disfruto mucho con ellos, son unos amigos. Pastor Josué Subiandi y su esposa Yolerma. Y veníamos hablando acerca del tema de predicar. Josué es un predicador excelente. Ustedes tienen que escucharlo. Yo las referencias que tengo de él es un predicador excelente y yo le digo, wow, tú eres un excelente predicador. Y yo no me creo un predicador, no soy un predicador. Entonces él me pregunta, ¿y entonces qué eres? Yo soy un movilizador. Movilizar es algo que es una gracia que creemos viene del Padre para ciertos hijos de Él, que nos permite mirar a la iglesia como el recurso eterno que Dios estableció desde antes que todo fuera para completar su propósito y su proyecto en esta tierra. Así que como iglesia que somos, estamos en este congreso. Soy tan motivado de verdad de venir acá porque sé que aquí siempre venimos a sumar a un movimiento que el Espíritu Santo está gestando en Venezuela para modelar a una iglesia establecida en el propósito de Dios de manifestar su reino, de hacer visible ese reino eterno, como Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino. Y creo que esta casa ha sido una casa que Dios ha escogido a través de los tiempos para modelar cómo el reino de Dios es visible, palpable, se puede experimentar en nuestras generaciones. Y es tan hermoso también el contexto de este congreso que hemos visto, se llama Generación Emergente. Wow, eso me puso a meditar muchísimo este nombre, porque yo creo que hoy estamos frente a la transferencia de un legado a una generación. Y eso nos habla de mucho. Este congreso es significativo, créame realmente. Siento el corazón del padre de esta casa, una de las cosas que he admirado siempre que he venido acá es ver cómo sus hijos, aquí hay un proyecto de hijos, un proyecto generacional que se está gestando y ver esta generación preciosa que tenemos aquí. Es como si el Señor dijera, bueno, aquí están ustedes, los mentores, y ahí está la generación que recibe el manto. Ver tantos jóvenes aquí, yo quiero ver las manos levantadas de los, no, en serio, todos somos jóvenes, pero voy a tener que decir edad, los menores de 25 años, levanten su mano por favor. Gracias por aquí, mire qué bien, bueno, muy bien. Los menores de 25, dije, ok, perfecto, listo. Bueno, allá los tenemos atrás. Gracias, están activos. Somos una generación que está gestando.
Vivimos los mejores tiempos de la historia. Yo creo que este congreso está marcando lo que la iglesia realmente está experimentando en este tiempo. Vivimos los mejores tiempos. Nunca antes podíamos escuchar que esta palabra Jesús la dijo. Jesús predicó un solo mensaje. Ustedes lo saben muy bien, que Jesús dijo: yo he venido a predicar el evangelio del reino. Él predicaba el evangelio del reino de Dios. Y lógicamente que nosotros vemos en las escrituras cómo el evangelio tiene niveles, vamos a decir así, dimensiones que te van proyectando una hacia otra. Por ejemplo, vemos el evangelio de la salvación. Y luego el evangelio de la salvación nos lleva a nosotros a conocer el evangelio del Señor Jesús. Todo esto está en la Biblia, Nos habla del evangelio del Señor Jesús. Y nos habla también del evangelio de las inescrutables riquezas. Nos habla del evangelio de la gracia. Nos va llevando hasta que llegamos a la dimensión final de la predicación del evangelio. Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino para testimonio. Entonces estamos viviendo ahora una de las más gloriosas manifestaciones. Nos tenemos que preparar para ello. Y es lo que Dios nos permite en estas convocatorias, poder proyectar y establecer un fundamento de lo que representa la esencia, el mensaje y la naturaleza del evangelio del reino. Entonces aquí tenemos que tener una claridad, tenemos que tener una mente abierta, una mente dispuesta para escuchar, para recibir con humildad. No sabemos cuánto tiempo una generación va a poder concebir esta palabra y va a poder caminar en ella. Va a poder gestar esta palabra y manifestarla. Por eso es que hoy, para mí, este momento es poderosísimo. Porque es la transferencia. ¿Qué le vamos a dejar a la generación que viene? Esa generación que viene necesita ser establecida en el diseño, necesita estar establecida en el propósito eterno de Dios, necesita estar establecida en la verdad presente. Necesitamos darle a una generación el mensaje según un diseño. Permítanme que miremos una escritura en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, dice que hablando acerca de la venida del Señor Jesús, el apóstol establece lo siguiente en el verso 21. Verso 21. Pero leamos los versículos anteriores. El verso 18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados de vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempo de la buena voluntad, tiempo de reposo, tiempo de gracia, tiempo de vida, tiempo de entrar en la plenitud de Él. Y el verso siguiente dice así, dice: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las que habló Dios por boca de sus santos profetas, que habían sido desde el tiempo antiguo. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo aquí, que la venida del Señor Jesucristo será antecedida por un tiempo de restauración de todas las cosas de las que habló Dios. Es un tiempo de reforma. Por eso el manto que estamos entregando a una generación
es el manto que entregamos a una generación de reformadores y restauradores. Gente poderosa en el Espíritu. Y por eso tenemos esta alta responsabilidad de verlo. Ahora, escúchenme por favor. Es necesario que todos entendamos que Dios siempre trabaja con un diseño. Y eso es imperativo, por eso es tan importante la necesidad de la unción y el fundamento apostólico, porque lo apostólico siempre establece un fundamento. Siempre establece un fundamento. El fundamento apostólico no es algo que alguien gesta, una buena idea que alguien tiene en su mente, porque Dios es un Dios de diseño. Escúchenme, ustedes lo han visto a través de todo lo que Él construye. La iglesia tiene un diseño. Por eso es que el apóstol Pablo dice que ya hay un fundamento puesto y que cada uno de nosotros tiene que mirar cómo sobreedifica. Porque si sobreedificamos cosas que no son del material y las medidas y el diseño que Él tiene, todo se pierde. Entonces tenemos que tener la sobriedad de lo que hacemos. ¿Sabe? Estamos mirando esto, por ejemplo, como Noé pudo construir un arca. Y él la construyó un arca tan grande donde estaban todos los animales. Ustedes ya lo hemos visto. ¿Y por qué esa arca pudo pasar y hacer todo lo que, enfrentar todos los embates del mar, de la lluvia, de las tormentas? Porque esa barca estaba establecida en un diseño que Dios le dio a Noé. Incluso tenía medidas. ¿Recuerdan eso? Y luego ustedes pueden ver también el tabernáculo. El tabernáculo, Dios le dijo a Moisés: cuídate de hacer las cosas como tú las has visto en el monte. Y Moisés fue fiel como siervo al construir la casa de Dios. Acuérdense todo, Dios le dijo de todo. Le dijo: mira, tiene esta medida, tiene cortinas, tiene todos los elementos, los materiales, los capiteles, todo. Y él fue fiel al hacerlo. Pero primero había hecho el arca. Y Dios le dijo cómo hacer el arca. Había medidas, etcétera, etcétera. Y luego vamos viendo cómo Salomón, Dios le dijo a Salomón cómo construir el templo. Y luego la iglesia, escúchenme por favor, tiene un diseño de construcción. Bueno, también Dios le mostró a Ezequiel cómo construir el templo celestial. Tenía unas medidas y él lo vio cómo se construía. Y luego el libro de Apocalipsis nos muestra, en su capítulo final, nos muestra la iglesia como una ciudad. La iglesia como una ciudad. ¿Y por qué una ciudad? Porque estaba ya establecido en el diseño de Dios a través de todos los tiempos pasados, que aquellos hombres buscaban un elemento donde pudiera manifestarse el reino de Dios. Era una ciudad. Por eso no habla de que el templo final es una ciudad. Y una ciudad que no se va. Miren que me gusta mucho eso. Porque a mí como movilizador me encanta encontrar versículos como estos. La iglesia que Él diseñó no es una iglesia que está esperando en irse. Porque es una iglesia que desciende. No es una iglesia que quiere huir de lo que está pasando en la tierra ni en el mundo. Es una iglesia que Dios diseñó para sentarse en la tierra. Y miren todo lo que está allí escrito acerca de la ciudad. Me gustaría posteriormente hablar un poquitico del diseño de la ciudad. Pero en esta noche me gustaría que juntos pudiéramos ver acerca de la temática que tenemos planteada estos días. Generación emergente. ¿Qué es una generación emergente? ¿Cómo podemos mirar? Me gustaría que viéramos también los procesos transicionales, pero esta noche
De una forma elemental y sencilla, me gustaría que viéramos qué significa la palabra emergente. ¿Qué es? La palabra emergente viene de un latín, emerger, que significa ser un sustituto. Es algo que sustituye. En otras palabras, es un recurso, hablando en términos espirituales, es el recurso del cielo para traer una manifestación del propósito eterno de Dios en la tierra. Yo creo que en esta noche estamos hablando acerca de la última generación. Vamos a analizar un poco el carácter de la generación que Dios está levantando, la generación emergente. En la generación que se ha gestado a través del diseño, no solamente del sueño, sino del diseño eterno que ha sido puesto en padres como el apóstol Alberto, que ha venido construyendo esta casa bajo un diseño. A mí me sorprende cómo Dios ha trabajado. De verdad, yo le admiro, porque Él guarda cada palabra. Es una gracia sorprendente. Yo he escuchado exactamente 3 veces he escuchado lo que Dios le habló allá cuando estaba en Puerto Rico. Y el Señor da una memoria magistral para recordar cada palabra. Esta casa tiene un diseño de cada palabra. A mí me sorprende, por ejemplo, cuando hablamos el año pasado, el apóstol está cumpliendo 70 años de vida. Habla de algo tremendo. Y habla también y estamos hablando de sus 40 años ministeriales. Habla de una generación. O sea que estamos hablando, eso es una convocación profética de cumplimiento. No estamos hablando de cosas, estamos hablando de cosas serias en el espíritu, que tienen que ver y trascenderán en la realidad de este país, porque esta casa, yo les he dicho muchas veces y me gusta reafirmarlo siempre, esta casa llamada Aposento Alto ha sido levantada por Dios como un referente, como un ícono y como un ejemplo para la iglesia del Señor en Venezuela. Yo diría amén a eso. Yo diría amén a eso. Mire, le voy a volver a decir lo que yo he visto aquí en mi corazón, y cada vez que vengo lo veo y está más cerca. Gente tomará aviones de diferentes lugares del país para venir aquí a ver cómo una iglesia que Dios levantó en el lugar más peligroso y uno de los más pobres de Venezuela, la ha levantado como un referente de manifestación del reino. Yo creo que cuando Dios estableció aquí al apóstol Alberto, dijo: díganle que los pobres están escuchando el evangelio, porque la pobreza aquí era una mentalidad que el Señor ha derrotado y ha establecido los estándares y valores de su reino. Eso lo creemos firmemente, y esa es la generación que está trascendiendo. Entonces quisiera que viéramos con equilibrio. A mí me gustaría no ser desequilibrado al hablarles algunas cosas que creemos que son importantes de reconocer de lo que produce una reforma. Una reforma produce incomodidad. Una reforma, cuando Dios gesta una reforma, porque recuerden, estamos viendo ahora que se acerca una reforma, la reforma más poderosa del mundo. No viene un avivamiento, escúchenme lo que les voy a decir, no pidamos, bueno, un avivamiento no es malo, por supuesto que no es malo, pero un avivamiento es un movimiento que emerge por un tiempo determinado. En cambio, que una reforma es un movimiento de Dios que no tiene jamás retroceso, sino que sigue su curso poderoso para establecer los valores, el diseño, el modelo de Dios rumbo a la manifestación plena de su reino. Entonces eso es importante. Entonces, generación de reforma tenemos aquí. Y la reforma producen cosas importantes. Hay que, se quiebran fortalezas.
para poder avanzar, como diríamos que lo he dicho muchas veces cuando tuve la oportunidad de estar en la India. ¿Qué le parece que en la India íbamos en el carro y una vaca se paraba allá al frente? Y entonces nosotros no podíamos avanzar, que la vaca se moviera y nosotros ahí atascados en el tráfico, porque las vacas caminan en la calle. Y viendo tanta gente, porque la gente en la India no come carne. ¿Qué les parece a ustedes? La gente aguanta hambre, pero las vacas son sagradas. Y aprendí ese principio. ¿Cuántas vacas sagradas nosotros tenemos en la iglesia que nos llevan a padecer hambre de la vida, la revelación y el sustento de la palabra de Dios? Hay que matar algunas vacas sagradas para seguir avanzando en este proceso, ¿sí o no? Tenemos muchas vacas, pero no importa, tranquilos que ahí vamos vamos caminando como Jacob. Jacob le dijo a la gente, escúchame, cuando iban aceleradamente al encuentro con Esaú, él dijo, vamos caminando al paso de las ovejas y de las paridas, lentamente, porque Dios es tierno en su proceso, pero tenemos hambre de ver manifestación del reino. ¿Cuánto durará esto? No lo sabemos, pero hay una generación que se está levantando. Generación, a ustedes les decimos, es de verdad, ustedes son gente privilegiada y todos los que estamos aquí, Jesús mismo lo dijo. Jesús mismo dijo estas palabras, dijo, ustedes bienaventurados son los que están escuchando. Porque ni aún Zacarías, escúchenme, Zacarías, Joel, Isaías, Jeremías, tanta gente preciosa, Moisés, Josué, desearon ver una de estas noches como la que tenemos aquí y no la pudieron ver. Bienaventurados somos, porque les puedo decir, el reino de Dios que ellos añoraban ver, que ellos vivían en promesa, para nosotros es una realidad hoy y es una herencia real. Amén. Por eso somos gente así. Y ha llegado el tiempo de esa manifestación, de esa sustancia. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, generación emergente, ustedes son el recurso de Dios para traer esa manifestación. Recuerden, esto es generacional. Siempre Dios dijo, en el libro de Joel, dijo estas palabras, dijo, los ancianos soñarán sueños, sus hijos profetizarán y los jóvenes verán visiones. En otras palabras, hay otro, en el libro de Joel está mejor ordenado, dice, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones y los hijos profetizarán. ¿Ustedes saben lo que quería decir eso? Una paternidad concibe el sueño del diseño y una generación emergente tiene la visión para que una generación de hijos lo profetice. ¿Ustedes saben lo que significa profetizar? Profetizar significa traer al mundo físico la realidad del mundo espiritual. Así que estamos en una transición preciosa de modelos y diseños divinos. Amén. Gloria a Dios por eso. Muy bien. ¿Qué es entonces una generación emergente? Es un remanente alineado al diseño divino para completar la economía de Dios en su tiempo. En sus generaciones. Es momento especial de gloria lo que estamos viendo. Cómo Dios nos está llamando. ¿Listo? Entonces, Lucas capítulo 1, por ejemplo, nos habla ahora de lo que significa una generación emergente. Mira lo que dice: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y el de los rebeldes a la prudencia de los justos, para prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. Me puse a pensar en esto, ¿sabe? Jesús estaba hablando de Juan el Bautista.
Él estaba, aquí es, perdón, está el ángel está profetizando acerca de Juan el Bautista. Está diciendo que en él estaba el espíritu de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver el corazón de los hijos a los padres. Y me puse a pensar en esto. Juan el Bautista estuvo en él el espíritu de paternidad apostólica. Y miren lo que hace un padre apostólico. Jesús vino a Juan el Bautista para ser transferido por él. Y cuando ustedes ven algo sobrenatural en el libro de Mateo, es que el mensaje de Jesús era el mismo mensaje que predicaba Juan el Bautista. Esto te habla de una cosa interesante, que toda generación emergente en este reino, en el cuerpo de Cristo, es transferida apostólicamente, paternalmente. Eso es lo que nos habla aquí. Entonces estamos hablando a una generación que está bajo un manto paternal, y hoy un manto paternal se transfiere sobre estas generaciones. ¿Ok? Ahora, una generación emergente no es el resultado de circunstancias. No vamos a esperar aquí ahora. Escúchenme por favor, no vamos a esperar aquí ahora que los muchachos se levanten de la nada. Que ellos de repente digan, wow, ¿qué pasó? Estos muchachos, ¿de dónde vienen? No, Señor. Una generación emergente es el fruto de una paternidad apostólica que los ha transferido, que los ha fundamentado, que les ha enseñado, que les hemos enseñado a nuestras próximas generaciones. Permítanme que les voy a contar un pequeño testimonio. Me gusta mucho cómo Dios a veces trabaja con nosotros. Ya han pasado algunos años. Imagínense para mí, yo estar trabajando en una iglesia como pastor durante 35 años. Ministrando una iglesia, un cuerpo de gente hermosa, preciosa. Y un día el Señor manda a un hombre que viajó 10,000 kilómetros para darme una palabra que me sacudió por completo. Y miren la palabra que Dios me... Yo sabía que esa palabra venía del cielo. El Señor me dijo estas palabras, me dijo, Fernán, tú estás sosteniendo, alimentando y manteniendo a una generación que no tiene otro recurso sino vivir el día a día. Si tú no miras en la generación emergente, tus sueños se convertirán en una vanidad. Porque solamente tus generaciones venideras pueden hacer que un sueño y un diseño divino sea manifestado en la tierra. ¿Y saben qué pasó? No pasé ni 6 meses. Entregué el manto. Un manto de 35 años para dedicarme a la formación de una generación que está caminando, una generación preciosa, una generación linda. Es esa generación emergente que viene, una generación que tendrá, escúcheme, que poseerá 7 veces lo que nosotros poseímos. Amén. Esa es la generación a la cual le estamos hablando esta noche. Una generación bella, preciosa. Una generación que viene. Esa generación, de la palabra generación, viene del latín generare, que significa el fruto. El fruto. Jesús, mira lo que Jesús dijo, que eso es importante. Jesús dijo estas palabras en Lucas capítulo 7, verso 35, dice: mas la sabiduría es justificada por los hijos. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué razón? Porque mire, permítame, con todo el corazón les digo, yo cuando estoy viendo la iglesia hoy, no sé si es por la confrontación que tengo en mi llamado de ser un movilizador, estoy viendo que el mensaje que la iglesia recibe es un mensaje humanista. Es un mensaje, las generaciones que vienen están recibiendo un mensaje que les habla de que el evangelio es un recurso para vivir bien.
lo que yo estoy viendo es un mensaje motivacional. Estoy viendo una revelación que solo produce como conocimiento solamente. Y le voy a decir una cosa, aquí Jesús la dijo de la otra forma. La revelación que tú posees, la calidad de revelación, la verdadera sustancia de la revelación y del diseño eterno, una verdadera revelación, siempre se va a justificar en la generación que emerge. O sea, en otras palabras, tú concibes y el fruto se ve en tus generaciones. Tus generaciones, la generación que emerge es la que certifica la calidad de revelación que tú has recibido en tu vida. Si tus generaciones no lo pueden manifestar, lo único que tú has recibido y has sostenido tu vida, Jesús lo llamó levadura. Que la levadura es un elemento físico, orgánico, que cuando entra en la masa, lo único que hace es esponjarla, pero nunca altera su peso. Por lo tanto, la revelación eterna viene con el propósito, un propósito, gestar a una generación. Amén, 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 amén. Listo. Quiero que veamos algo. Mira lo que dice acerca de lo que es una generación. ¿Dónde viene esta generación? ¿Cuál es el resultado de esta generación? Génesis capítulo 6, verso 9 dice que Noé era perfecto en todas sus generaciones. Esto quiere decir que Noé era el resultado sistemático generacional. Que cada una de las generaciones que lo antecedieron cumplieron el propósito eterno de Dios que les correspondió para él alcanzar algo interesante. Mira que me llama mucho la atención. Era perfecto en sus generaciones y la palabra de Dios dice ¿por qué? Porque Noé andaba con Dios, aprendió a caminar con Dios, aprendió a escucharle, aprendió a andar, aprendió a gestar, aprendió a ser fiel, aprendió a ser una generación que transfirió el propósito eterno. Por eso era fiel en todas sus generaciones. ¿Ok? Ahora, la pregunta que surge en este momento es, ¿hasta dónde hemos avanzado en la carrera divina? Eso es bueno. Vamos a ver. Como iglesia, yo me hago ese ejemplo siempre. Tomo esto como un ejemplo para hacerme este interrogante. ¿Dónde estamos hoy frente al propósito eterno de Dios? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Qué balance tenemos? ¿Dónde podemos decir que hemos caminado en el propósito eterno de Dios? De su magnífico propósito, que significa, ustedes saben cuál es, nosotros entendemos cuál es el propósito eterno de Dios, que Dios tiene un solo propósito. Y su propósito eterno es hacer que el cielo esté presente en la tierra, en todas las esferas de la vida del ser humano. Ese es el propósito eterno. Restaurar todas las cosas, llevarlas a su diseño original. Ese es el propósito eterno. Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos nosotros frente a los modelos educativos del mundo? ¿Cómo estamos nosotros en la forma de restaurar los modelos de salud del mundo? ¿Cómo estamos? ¿A dónde hemos avanzado como iglesia? ¿Cómo está nuestro avance en la restauración de la economía? ¿Cómo hemos ido hasta allá? ¿Qué hemos hecho nosotros en materia de protección del ambiente? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo no somos nosotros ahora? Estamos hablando de la restauración de todas las cosas. Estamos hablando de una iglesia comprometida con un reino, no con un sistema religioso. ¿Dónde como iglesia nosotros ahora manejamos la producción de nuestras cosas? ¿Cómo? ¿Dónde? Permítanme que les haga un paréntesis y no es una cuña, No es una cuña.
Este año Dios nos ha dado la oportunidad de ir, por la fe, vamos 3 veces a Israel, la tierra de Israel. ¿Y por qué me gusta ir a Israel? Bueno, me gusta ir a Israel porque es la forma más práctica de enseñarle a la gente lo que es el reino de Dios en esencia. De lo que es una gente que tomó este libro, allá lo llaman la Torá, nosotros lo llamamos la Biblia, y vieron que la Biblia no es un libro religioso, sino un libro de principios. Contiene todos los principios para transformar, para cambiar, para hacer que esta palabra sea real en la vida y en la sociedad. Por eso es la pregunta, ¿cómo estamos? Entonces, cuando nosotros vamos a Israel, encontramos que ese es un pequeño territorio, que es más pequeño que el estado Falcón. Tiene 7 millones de personas, viven allí. El pueblo judío son solamente 17 millones de personas en el mundo. Y ellos son las personas que poseen el mayor índice de premios Nobel que hay en la tierra. ¿Saben por qué? Porque tienen el mejor sistema educativo. Y eso es lo que Dios nos enseña de ellos, de beber de esa raíz. Que nosotros como iglesia, voy a volver a decirlo, no me cansaré de decirlo, algún día la ley se repetía. Somos tan ingenuos que nosotros todavía enviamos a nuestros hijos a que los eduque el sistema natural, un sistema corrompido, perdón que diga eso, un sistema de antivalores, un sistema donde se está metiendo elementos tan degradantes, de decirle a un chico que tú no eres lo que naces, sino lo que sientes. ¿Entiende? Y nosotros somos tan ingenuos que los mandamos allá a estudiar y esperamos que ellos un día sean los grandes agentes del reino de Dios. La iglesia ha sido llamada por Dios. Estoy hablando a una generación que se levanta. Estamos hablando de un manto de una generación que verá reino de Dios en la tierra. Si queremos ver el reino, miren lo que hace el pueblo de Israel, es tremendo. Ustedes saben lo que hace. Si hay una comunidad de 70 personas, 50 personas en un sitio de la tierra que son judíos, que hablan, son judíos, de descendencia judía, y escriben al Estado de Israel, ellos están obligados a mandar un profesor para que los eduque. Se dieron cuenta que el arma más poderosa para transformar y sostener una mentalidad y dejar a un grupo con su identidad de nación en la educación. Tremendo. ¿Y eso es reino o no? Y es reino. Generación que emerge. ¿Dónde estamos? Miren que a mí me llama tanto la atención, por eso me gusta llevar a la gente a Israel y decirle, aprecien, vivimos en uno de los países más ricos del mundo, con mayor recursos naturales. Israel no tiene agua. El río del Jordán, que nosotros lo conocemos, es un río pequeñito. Ustedes saben cuál es la historia número 1 de la gente de Israel cuando los noticieros abren. ¿Cuánto es el nivel que tienen en el mar de Galilea, que es el depósito de agua? No tienen agua y son la gente que mayor produce la agricultura en el mundo. Aprendieron a reciclar el agua. Tienen más del 70% del agua que utilizan, la reciclan. Te voy a hablar otras cosas más. Israel es un pequeño pueblo en el mundo y tienen la 4ª economía del mundo. Y usted va a Israel y ellos saben, mientras la pandemia llevó a todo el mundo a la crisis, ellos lo llevó a crecimiento. Su nivel per cápita creció de una forma asombrosa. Es el único país en el mundo que no tiene crisis económica ahora, ni la tendrá en los próximos 200 años. Y eso es un modelo para la iglesia.
la iglesia, iglesia. Esto es, ¿entiende? Esto es, mire, sigamos aquí un momentico. Colosenses capítulo 1, verso 9. Wow, tiene que haber estamos viviendo un tiempo de reforma. Miren, no estamos dejando en nada la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene esto guardado allí. Ese es el lenguaje para una próxima generación. Permítanme que les comente esto. Cuando Moisés salió de Egipto, él escribió el libro de Éxodo, ustedes lo saben. Y ahí en el libro de Éxodo escribió la ley. Pero cuando ellos iban a entrar, óigame, a la tierra prometida, escribió el libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa la repetición de la ley. Y cuando ustedes ven lo que escribió en Deuteronomio, es lo mismo que escribió en eso, pero con otro lenguaje. Porque el lenguaje con que escribió eso era el lenguaje de salida. En cambio que el libro de Deuteronomio tiene un lenguaje de entrada. Este es el lenguaje para una generación de posesión. No lo habíamos visto antes, pero mire lo que dice. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por nosotros y pedir que sean llenos de ¿qué? Del conocimiento de ¿qué? ¿De qué? ¿En qué? ¿En qué? En toda sabiduría y inteligencia espiritual. Está hablando de un entendimiento de todo lo que recibimos aquí en la iglesia, de tanta revelación, tanta palabra, tanto río que tenemos. Y aquí viene la respuesta para qué es eso. Aquí viene el verso siguiente, por favor. Mira lo que dice. Dice, ¿para qué? ¿Para qué? No es para concentrarnos en el edificio. Es para andar en el propósito. ¿Entiende ahora? Que ahora hay un movimiento divino que está movilizando a una generación al cumplimiento del propósito eterno, porque vivimos en cumplimiento. Amén. Escúcheme. Jesús mismo lo dijo. Queremos nosotros que Jesús venga. ¿Cuántos queremos que Jesús venga? Levanten su mano. Amén. Antes de esto, es necesario que prediquemos el evangelio del reino de Dios para testimonio. Y hay una palabra allí que me llama mucho la atención. El evangelio del reino se predica con testimonio. Testimonio significa que tienes que haberlo oído y haberlo visto. El evangelio del reino no se puede predicar con palabras. Tiene que mostrarse con hechos, con evidencias. Que la gente diga, wow, ese es el modelo. Esto es reino. ¿Entiende ahora? Miren lo que voy a decir. Lo he dicho con mucha... No me avergüenzo de esto. Porque estoy en un proceso de reforma. Toda crisis crea en uno una necesidad de reflexionar. Me puse a mirar a Salomón. ¿Sabe que Salomón fue tremendo? Porque Salomón le dijo a Dios, Dios, dame sabiduría. Y Dios le dijo, te voy a dar sabiduría y te voy a dar ciencia. Porque sabiduría es el poder para bajar los diseños del cielo. Pero la ciencia es el poder para aplicar esos principios. Tenemos mucha sabiduría, mucha revelación, pero necesitamos principios que se hagan manifiestos en las generaciones que tenemos. Y hubo algo que me impactó mucho. Lo voy a decir con todo temor. La reina de Saba vino donde Salomón. Y esto se lo digo con todo el corazón, que me puso a reflexionar. Y ella le dijo a Salomón, después de haber visto todo lo que había construido, le dijo, no, rey, yo vine desde Saba a ver todo esto que tú hiciste. Esto ha sido tremendo, todo el movimiento que tú tienes aquí. Pero te voy a decir una cosa, allá no había escuchado ni la mitad de las cosas que yo veo aquí. Tremendo, ¿no? Y un día yo me puse a reflexionar. Cuando la gente venga
al lugar donde yo estoy ministrando la revelación y la sabiduría de Dios y me digan, aquí yo no he visto ni el 10% de todas las cosas hermosas que tú predicas. ¿Entiende ahora? Eso es reino. Porque había un hombre con una visión y una mentalidad de reino. Y no solamente con una visión, una mentalidad de reino. Él representaba una generación emergente. Él venía de un manto que su padre le había depositado con diseño y materiales para hacer. Entonces es el momento de que nosotros podamos reflexionar. Amén. Amén, amén. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Vamos bien? Denle por favor un aplauso al Rey. ¿Sabe? Me llama mucho la atención esto. Le voy a decir algo. A mí me pasa algo como le pasó a un amigo, que el hombre tiene un llamado a la economía. Él dice, yo cuando leo la Biblia, lo único que veo es economía. Y a mí me pasa algo tremendo. Ahora cada vez que yo veo la Biblia, veo el movimiento, veo el reino presente, veo practicidad. No veo tanto sedentarismo religioso. Movimiento. Llegó el movimiento, llegó el momento de ir a tomar la herencia. Llegó el momento como iglesia. Y esa es la generación de herencia a la cual le estamos hablando. Miren esto. Dios, ahora yo entiendo una de las áreas poderosas que Dios está haciendo con esta generación al llenarlos de su Espíritu Santo. Mire, y el modelo está aquí en eso. Bezaleel, ¿se acuerdan de Bezaleel? Hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y dijo el Señor, yo lo he llenado con el Espíritu de Dios, en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños. Wow, eso me impactó. El Espíritu Santo no es un adorno. El Espíritu Santo viene a nuestra vida para darnos un espíritu de innovación. La innovación. Esa es la generación que nosotros estamos viendo levantar. Una generación con innovación. En todos los aspectos, en todos los campos de la vida. Permítanme que miremos esto. Es una generación de los hijos entendidos. ¿Te acuerdas lo que decía? Los hijos entendidos en los tiempos, que son aquellos que emergen en la innovación. ¿Se acuerda que David tenía había una gente en medio de su reino? Eran los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. ¿Y para qué eran entendidos en los tiempos? Para saber qué, lo que Israel tenía que hacer. ¿Cuál era el movimiento? ¿Qué tenemos que dispensar? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es nuestra acción del poder del Espíritu Santo en los retos que vivimos? En todos los aspectos de la vida y el desafío del hombre diario. Eso es. Mira otra cosa que tengo aquí para afirmar esto, de que el espíritu de revelación que hemos recibido ha venido en este tiempo para hacer de nosotros gente que alumbre en medio de las tinieblas. Esta luz tiene que alumbrar. Y yo les voy a decir algo a ustedes con sinceridad. Mire, hay una historia que a mí me llama mucho la atención. Y es la historia es un chiste, un cuento, no sé de dónde vendrá, pero es una ilustración. Un hombre pierde sus llaves. Y resulta de que el hombre, de repente la patrulla de la policía lo estaba viendo desde hacía rato, que el hombre daba vueltas en medio de un poste de la luz que tenía un reflector. Y entonces el hombre comenzó a dar las vueltas allí y la policía se acercó y le dijo, amigo, ¿qué le pasa? ¿Usted se perdió algo aquí? Y el hombre le dijo esta palabra, y dijo, sí señor, he perdido mis llaves, pero no las consigo. Y el hombre le dice, pero a ver, te ayudo a buscar. Le dijo, no, es que las llaves no las perdí aquí. Las llaves las perdí allá donde está aquella oscuridad.
¿Y por qué las está buscando aquí? Porque aquí hay luz. Y la metáfora es sencilla, es sencilla. No busques aquí en la luz lo que se perdió en tinieblas. Lo que se perdió en tinieblas, tienes que llevarlo al lugar donde están las tinieblas. En otras palabras, te quiero decir esto: ha llegado el momento de que la iglesia deje de estar esperando que lo que el mundo perdió lo podemos restaurar aquí. Tenemos que movilizarnos y ir al lugar donde están las tinieblas, porque la luz está aquí. La luz está aquí. Amén. Es así. Mire, Daniel dice así, uno de los versículos predilectos de mi apóstol Alberto: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Cuántos entendidos hay aquí? ¿Cuánta gente entendida con la revelación del Espíritu, con el Cristo impartido está aquí? Levanten su mano. Ustedes son, listo. Dice, ustedes resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas. En otras palabras, el entendimiento que Dios nos ha dado es para traer luz a las tinieblas. Ha llegado el momento de que esta revelación sea impartida en todas las esferas de las cuales hablamos aquí. Amén. Revelación en la economía. Vamos. Wow, principio de economía. Sí, lo vamos a ver. El Padre es poderoso. Es hermoso. Él lo va a hacer en nosotros. En nuestras generaciones. Bendecimos a estas generaciones que tienen un espíritu de paternidad que los está dirigiendo. Estamos recibiendo diseños eternos, vivos del Padre de amor para nosotros. Quiero terminar ya para que nos vamos y nos encontremos aquí mañana. ¿Sabe? Yo quiero en esta hora mirar 3 cosas que necesitamos cuanto antes desmontar, matar estas 3 vacas sagradas que le están impidiendo, están dañando la mentalidad de nuestras próximas generaciones. No podemos seguir caminando con ellas aquí. Así que quiero hablar rápidamente de ellas y oramos. Y nos vamos y pedimos al Señor que nos ayude a desmontarlas. Número 1. La primera vaca sagrada que tenemos es clasificar lo ministerial de lo secular. O sea, en otras palabras, tú eres ministro. Sí, yo soy ministro de Dios. ¿Por qué? ¿Dónde ministras? No, yo ministro en la iglesia tal. Disculpe, ¿quién nos dijo a nosotros esa mentira? Que ministro es el que ministra en el púlpito. ¿Quién nos dijo a nosotros eso? No existen 2 razas. Y aún lamentablemente estamos combatiendo algo que Martín Lutero clavó allá como una de las tesis. No existen ministros del púlpito y gente secular. Todos somos constituidos como ministros competentes de un nuevo pacto. Amén. Amén. Tu púlpito es el lugar donde Dios te puso. Eso es lo que tenemos aquí. Y déjenme decirles que esto es algo tan sencillo. Tan sencillo. Los reyes, escúcheme, los reyes sin una mentalidad habilitada para darle espacio a la gente que Dios llamó para ser gente que manifiesta el reino, gente que lleva el reino allá, entonces esa gente no va a encontrar un lugar aquí. Voy a tratar de decirlo de la siguiente manera. Si nosotros creemos que la iglesia ha sido llamada por Dios para manifestar un culto y no un reino, significa que todavía tenemos la vieja mentalidad de Leví en nosotros y que creemos que solamente una pequeña estirpe, y eso es lo que nos muestra incluso los números de la iglesia, en las iglesias con una mentalidad, la iglesia vieja, la iglesia sin reforma, la iglesia que todavía no tiene una generación donde emerge, solamente el 10% de la gente sirve al Señor. El resto
son espectadores. Y eso era lo que pasaba en Israel cuando no conocían la realidad del nuevo pacto. Había solamente una tribu que se llamaba Leví. Y resulta que la demás gente no tenían espacio. Por eso fue que cuando David, con una mente de rey, entró al tabernáculo que estaba allí, el tabernáculo de David, que estaba en Gabaón. Él era un rey y cuando entró allí, vio que allí lo que se hacían eran sacrificios. Dijo, wow, este lugar no es un lugar para reyes. Así que tuvo que ir a un lugar y habilitar un tabernáculo de reyes. Se llamaba el tabernáculo de Sión. El tabernáculo de David, del cual emula la Biblia, lo llama a la iglesia el tabernáculo caído de David. Porque la iglesia es un lugar habilitado para reyes. ¿Entiende? Ya lo hemos dicho muchas veces. La adoración en este reino es una adoración de gente con corona. Gente con una mentalidad de reforma, de gobierno, de transformación, de influencia. Ministros que han sido constituidos según el orden de Melquisedec, que no tenía templo, tenía una ciudad. Porque era la mentalidad del reino. Escúcheme lo que le voy a decir. El reino de Dios ha llegado y una generación lo hereda para ir a manifestarlo aquí y en todas las naciones de la tierra. Amén. La cruz habla más claro de lo que yo le estoy predicando, el mensaje de la cruz. La cruz tenía dos elementos. La cruz es vertical y es horizontal. Es vertical porque todo lo que desciende del cielo es para ministrarlo, influir y expandirlo a un mundo y a una tierra que clama por nosotros. Por eso, escúchenme lo que les voy a decir. El segundo elemento que yo quiero pedirles a ustedes, que eso ojalá yo lo saqué de mi vida. La gente me dice, voy para la iglesia, y le digo, ¿cómo que vas para la iglesia? Si tú eres la iglesia. ¿Sabe cuál es el segundo elemento? Llamar al edificio iglesia. Nunca el edificio la iglesia. La iglesia son personas. Cuando llamamos al edificio iglesia, limitamos el poder territorial de influencia y de ministerio que tiene la verdadera iglesia. La iglesia es el cuerpo. Es decir, la compañía de los hombres y mujeres que Dios llamó para cumplir su asignación en cada espacio donde Dios lo llamó a manifestar su gloria y a ser ministro de Él. Y en tercer lugar y por último, ¿saben qué? Lo peor que ha habido, y yo quiero exaltar a la gente que ha recibido esta visión, es creer que un ministro del púlpito es más santo y más importante que los ministros operacionales de Dios. ¡Wow! Eso ha sido un daño tremendo. Creer que alguien es más santo porque está en el púlpito. Escúchame, ¿sabe dónde se expresa la santidad? Cuando tú estás sirviendo a Dios fuera del edificio. Y sabe, te voy a decir algo, escúchame. Bueno, dale el aplauso al rey. Y tú sabes, yo le voy a decir una cosa. Cuando venimos acá, vamos muchachos, vamos, venga, vayan subiendo. Cuando venimos acá, nosotros decimos, vamos a adorar a Dios. Y cantamos canciones. Y yo les quiero decir una cosa, la adoración más poderosa que tú puedes encontrar aquí, no es cuando la hacemos en el edificio, sino cuando tú rendido al Rey, eres alguien en sacrificio vivo, cumpliendo al llamado y al propósito que Dios tiene para tu vida.
Hay gente, escúchame, hay gente que no canta una canción, pero cuando entran por la puerta del edificio, son tan cargados del propósito eterno que el espíritu de adoración desciende en la atmósfera. Adoración no son canciones, es una vida rendida en el altar. Amén. Le das un aplauso al Rey. Te voy a dejar esta solamente. Quiero bendecir a la gente que tiene una visión tan poderosa para saber que Dios está llamando gente que va a cambiar este sistema de salud. Escúchenme lo que les voy a decir. Mire, no existe una cosa más tremenda. Yo creo que a veces nosotros leemos mal la Biblia. Por ejemplo, Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Alguien yo creo que leyó mal y no dice que ustedes son, sino que leyó solamente sal de la tierra. Y por eso no nos importa nada. Tenemos un problema en el mundo de calentamiento global. Nunca he escuchado a nadie en la iglesia hacer guerra espiritual. Y cuando leo la palabra, veo que Satanás deja tras de sí todo como un desierto. Eso se llama guerra espiritual. Una iglesia entendida en su asignación, que sabe que es la voz de Dios para cambiarlo. ¿Me entiende? Eso es. Escúcheme, la gente no ha visto algo interesante. Estamos hablando aquí cosas. La iglesia, escúcheme, verdadera guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual. ¿Cómo les parece a ustedes la guerra espiritual que tenemos en el tema de la salud? ¿Ustedes sabían que hay una agenda de salud? Bueno, hemos venido escuchando Agenda 2030, miles de cosas en la salud, en la educación, etcétera, etcétera. En la salud nos están convirtiendo en un mercado. ¿Sabían ustedes eso? ¿Y sabe qué mercado utilizan? La alimentación. Hay una agenda alimentaria global y tú consumes lo que la agenda alimentaria te trae y no sabes que están consumiendo elementos venenosos que hacen que tu cuerpo requiera del sistema de salud donde te hacen un negocio. Iglesia, reino, manifestación, ojos abiertos, entendimiento, revelación, profecía. ¿Te das cuenta? La economía. Wow, yo admiro mucho a Pablo. Ustedes saben que Pablo era un ministro del altar. Y él se dio cuenta un día que él podía ser más poderoso. ¿Sabe dónde? Siendo un ministro en la economía. Y se metió en un negocio. No se metió en un negocio para hacer plata, sino para proyectar reino. Miren lo que hizo el hombre. El hombre comenzó a construir carpas. ¿Y usted cree que por qué él construía carpas? Porque las carpas las compraban los mercaderes. Y los mercaderes eran gente que tenía dinero. Los mercaderes no solamente compraban la carpa de Pablo, sino que se llevaban una semilla en su corazón que la iban esparciendo por todo lado. Por eso un día dijo él, todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. Porque son recursos eternos que Dios nos ha dado como iglesia. Iglesia, levántate. Ha llegado el tiempo del cumplimiento. Y hay una generación que espera ese manto. Que espera un manto. Un manto. Una posición, un lugar, una herencia. Para ver el reino de Dios en esta tierra. Pónganse de pie, por favor, y le damos gracias al Padre por esa generación que se levanta. Ha llegado el tiempo de ver lo que todos soñaron. Vamos a verlo en esta tierra. Amén. Amén, amén. Somos la iglesia, el recurso de Dios. Aleluya, para sanar esta tierra. Gloria al Padre. Padre, gracias por esta maravillosa noche. Y gracias por este congreso precioso. Porque hay una generación, Señor, una generación hermosa,
Una generación, Señor, que está recibiendo del entendimiento y la revelación de la paternidad. Una paternidad habilitada por ti. Una paternidad, Señor, que ha sido impartida desde el cielo, desde tu propio corazón, para ver, Señor, en este tiempo, el cumplimiento, la dispensación de todas las cosas en tu economía. De ver reunidos en Cristo todas las cosas, de las que están en el cielo, como las que están en la tierra. Gracias, Señor, gracias por ello. Gracias, Señor, porque tú un día le diste una promesa a Abraham de que sería heredero del mundo. Señor, nosotros declaramos por la fe que somos, Señor, la luz que alumbra a este mundo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Somos la luz que alumbra a este mundo. Amén. 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 Escúchame lo que le voy a decir. Si eres la luz, ahora que estamos hablando tanto de los 7 montes, ¿sí o no? Hablamos de los 7 montes y creemos firmemente que eso representa esferas de influencia donde la iglesia caminará hacia su posesión. Les voy a hacer una pregunta. Los montes, la palabra de Dios dice, una ciudad asentada en un monte alto no se puede esconder, porque ustedes son la luz del mundo. No podemos ir a conquistar a un monte que está en oscuridad si no hemos estado primero un sistema que lo pueda transformar. Que el Señor de toda gracia nos siga llenando de ese entendimiento. Gracias y le damos un aplauso al Rey.